Jesucristo es el centro de todo. Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio del Evangelio de las Escrituras. Hoy estamos analizando el capítulo 14 de Mosía y también el 15. Espero. Hemos llegado a una conclusión linda de las enseñanzas de Abinadí y algo que conversamos antes es que llegaríamos a este momento, este evento, en el que él explicaría de qué forma todo se centra en Jesucristo, y para eso es que estamos hoy. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Y vamos directo a las Escrituras, capítulo 14. Esto es una cita. Abinadí está citando a Isaías. Y algo que quisiera que recordemos es que los sacerdotes del reino querían entramparlo, querían confundirlo, querían ver cómo encontraban motivo para acusarle y obviamente querían condenarlo a muerte. Ahora ellos le hacen esta pregunta: ¿qué significa esta escritura que dice? Y citan esta famosa escritura de qué hermosos, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que publican la paz, que dicen a Sión tu Dios reina. Casi se me olvida. Pero bueno, recuerden esto porque vamos a llegar hacia eso al final. Ahora, como les decía, se cita Isaías y estos son de los versículos que a veces me cuesta leer, así que ahí vamos. Versículos 2 en adelante. Porque crecerá delante de él como una planta tierna y como raíz de tierra seca. No hay en él parecer ni hermosura, y cuando lo veamos no habrá en él buen parecer para que lo deseemos. Pausa. Esta escritura yo no la olvido porque recuerdo una hermana, hace muchos años que no la veo, que ella decía que en su opinión Jesús fue feo cuando vino a su ministerio terrenal, y a mí siempre me dejaba eso rascándome la cabeza. No tenemos realmente ningún dato en lo absoluto de nada como para tener esa noción. Pero ella citaba esta escritura de que no veríamos en él hermosura. Ahora, yo razono más bien el significado de esta escritura como que no encontraríamos hermosura en lo que representa o en lo que significa si no estamos a tono. ¿Por qué razón? Porque el mundo, no nosotros, el mundo no encuentra hermosura en él. Entonces nosotros en un estado caído, en un estado carnal, no encontramos en él hermosura ni buen parecer, dice ahí, para que lo deseemos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la doctrina pura, la doctrina de Cristo, es algo que no tiene atractivo para el mundo. Cuando nosotros lo enseñamos, cuando insistimos en ello, obviamente es algo bueno, obviamente es lo mejor, obviamente es todas las cosas lindas que podríamos decir de ello y nos podríamos tomar mucho tiempo hablando de eso. Pero no lo es para el mundo, para el dogma del mundo. Y esto es fácil ver, es algo que no nos deja hacer, que nos aprisiona, que nos acorrala, que no se respetan los derechos de las personas de hacer lo que les da la gana. Va en contra de un dogma no liberal, sino de libertinaje. Entonces, para esos propósitos no es atractivo, no hay hermosura y no hay buen parecer. Pero para la verdad, para el Espíritu, que declara las cosas como eran, como son y como han de ser, hay buen parecer y hay hermosura. Continuemos. 3 en adelante. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Sin embargo, lo hemos tenido por golpeado, herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Con su llaga somos sanados. Lo logré. Pude leerlo. Varias partes interesantes aquí. Doctrina de la buena. Despreciado y rechazado de los hombres. Ahora la frase que sigue: varón de dolores, experimentado en quebranto.
Cuando yo pienso en experiencia, siempre pienso en cosas laborales, como que tengo 10, 15 años haciendo esto. Alguien que dice, yo tengo experiencia en administración, otro diría, yo tengo experiencia en contabilidad. ¿Qué entendemos por esa experiencia? Alguien que tiene mucho tiempo haciendo algo y que sabe hacerlo. De Jesucristo decimos que Él fue experimentado en quebranto. Y a pesar de ello, nosotros no lo estimamos. Es la condena. Ahora, otra vez, ojalá no para nosotros. El mundo no lo estima. El mundo no encuentra en Él la hermosura. Ahora, Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Otra vez, cualquier cosa que nosotros hayamos sentido, cualquier experiencia difícil, desagradable, compleja, algo que nos puede ser cualquier cosa, una enfermedad, una situación sentimental, traición, cualquier cosa que nosotros hayamos sufrido, Él entiende, Él la conoce. Ahora, versículo 5, el análisis para este versículo es que dice hacia el final, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué significa esto? Para nosotros sentirnos serenos, tranquilos. Cuando tenemos problemas y oramos, a veces viene esta paz, que no sabemos cómo se va a solucionar el problema, pero podemos sentir este alivio. Para nosotros tener eso, Él tuvo que sufrir. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Con su llaga somos sanados. Cuando uno tiene una llaga, es el punto donde duele. Hasta tenemos el dicho, no poner el dedo en la llaga. Nos referimos a no hacerle doler a alguien donde está sensible, donde duele. Ahora, a través del dolor de Él, nosotros recibimos sanación. Y pienso yo que estas palabras son para meditarlas mucho más allá de lo que yo alcanzo a conversar en este video. Y sería muy bueno dedicar tiempo a tratar de comprender mejor lo que significan estas maravillosas palabras de Isaías. Ahora, ¿por qué razón Abinadí cita estas palabras? Quiero que mantengan esa idea en la cabeza, así como dijimos la pregunta que le habían hecho los sacerdotes del rey Noé. Vamos a avanzar. Esta parte ya la conversamos antes. Versículo 8 dice que ¿quién declarará su generación? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes. Hablamos de esto cuando analizamos el capítulo 3 de Mosía y creo que les voy a dejar el video al final en las opciones y también abajo en los comentarios por si lo quisieran repasar o no lo hayan visto. Pero hablamos bastante acerca de qué significa esto y en resumen dijimos que Jesucristo no tuvo hijos durante su ministerio terrenal. Cuando lleguemos al capítulo 15 vamos a hablar un poco más de este punto. Ahora, y versículo 11. Verá el afán de su alma y quedará satisfecho. Con su conocimiento mi siervo justificará a muchos, porque llevará las iniquidades de ellos. Este versículo siempre me pone a pensar, porque habla de que por causa del conocimiento, siempre nos hemos concentrado más en la parte del sufrimiento, del dolor, de su muerte, de su cuerpo inmolado, de la sangre que Él derramó. Pero aquí habla de su conocimiento. Con su conocimiento, Él justificará a muchos, porque llevará las iniquidades de ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Yo aquí tengo anotadito un vínculo a Alma 7, capítulo 13. Que dice lo siguiente: ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo para borrar sus transgresiones, según el poder de su liberación. Y aquí, este es el testimonio que hay en mí. ¿Por qué me gusta tanto complementar este versículo con el otro? Fíjense que se establece esta condición. El Espíritu sabe todas las cosas. Entonces vamos a partir desde ahí. El Espíritu sabe todo. ¿Ok? Ahora, sin embargo, el Hijo de Dios padece. ¿Por qué razón era necesario que Jesucristo sufriera?
Aquí se está estableciendo el Espíritu Santo sabe todo, o en otras palabras, sabe cómo yo me porto, sabe quién soy, sabe si me estoy arrepintiendo sinceramente, sabe si cometí un error, no quise, pero cometí un error y ya me arrepentí. Pero no funciona así. Ahora, el Espíritu también sabe cómo sufrimos, sabe que tenemos dolores, sabe exactamente en qué fecha, de qué año tuve yo alguna cirugía, alguna situación, como le dijimos, cosas del corazón, traiciones, problemas, quedarse sin trabajo, pelearse con alguien de la familia. El Espíritu sabe todas esas cosas. Entonces, ¿por qué es necesario que el Hijo del Hombre padezca? Dice, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Volviendo, dice, con su conocimiento mi siervo justificará a muchos. No es suficiente con que el Espíritu sepa lo que nos pasa. Jesucristo lo experimentó. Entonces Él no simplemente sabe cuál era mi intención, qué pasó, cómo me equivoqué, qué dolor sufrí, qué enfermedad tuve. Él no solamente sabe que eso pasó, Él lo experimentó Él mismo. Su conocimiento es diferente al conocimiento del Espíritu Santo. Sabe todas las cosas, pero Jesús descendió debajo de todo ello. Sufrió todas las cosas, más de lo que un hombre puede sufrir sin morir. Ahora, pasemos al capítulo 15. Ay, sí pudimos, estamos bien con el tiempo, todavía. Versículo 1. Y luego les dijo a Abinadí, quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. El deseo entonces de Abinadí es que ellos entiendan esto. Alguien podría decir, hermano, pero no se arrepintieron. Uno y eventualmente muchos más. 2. Y porque morará en la carne será llamado el Hijo de Dios, habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. Ok, tal vez pueda sonar un poco confuso esta parte, quisiera que quede muy clara. Lo que está enseñando Abinadí es que Jesucristo, recibe el título del Hijo, pero también recibe el título Padre. De eso también hablamos brevemente cuando conversamos en el capítulo 3 de Mosía. Pero vamos a elaborar, sigamos leyendo. Dice, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo. Fíjense, ambos con mayúscula. Entonces estamos hablando del título, de Jesús tener el título, el Hijo, pero también tener el título el Padre. La explicación que hace aquí Abinadí, el Padre porque fue concebido. Esto tiene una nota al pie. Vamos a leer. Mosía capítulo 3, de lo que estábamos hablando. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas del principio, y su madre se llamará María. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, entonces, dice que Él se le llama el Padre, y la explicación del versículo que estábamos enlazando es que Él es el Padre de la creación. Él creó los cielos y la tierra bajo la dirección del Padre Celestial, siendo Él entonces el Padre de la creación. Ahora también dice el Padre porque fue concebido. Pensemos este título Padre como que fuera un apellido. Entonces, Jesús es Padre porque es el Hijo de el Padre. O en otras palabras, yo soy Ampudia porque mi papá es Ampudia. Jesús era Padre porque era Hijo del Padre Celestial. Espero que esa parte esté clara. Así es como lo declara Abinadí, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios. Jesucristo tenía esta naturaleza divina. Recibía por ende el poder del Padre. Y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre del Hijo. ¿Qué es esto de por causa de la carne? Jesús, habiendo tomado un cuerpo mortal, siendo hijo de un Padre celestial, pero también de una Madre celestial,
tenía su apellido paterno, el Padre, pero también vino a cumplir una función que nadie más podría. Por causa de someterse al Padre Celestial para cumplir esta función, recibe el título el Hijo, un título sagrado. Continuemos. Esto se explica un poco más en el versículo 5. Así la carne, habiéndose sujetado al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él y lo azote, y lo eche fuera y lo repudie. Ahora, fíjense cómo se declara que él recibe el título del Hijo, por causa de que se sujeta al Espíritu. Entonces, el hecho de que él viene voluntariamente a llevar a cabo la voluntad de su Padre, a convertirse en el expiador, en el Cordero de Dios, eso le da la categoría de el Hijo. Entonces, hasta ahora ya entendemos el Padre, ¿por qué? El Hijo, ¿por qué? Entonces, tenemos hasta ahora dos razones por las que se lo llama el Padre. El Hijo creo que es muy claro. Es el Padre porque es el Padre de la creación y es el Padre porque es Hijo del Padre Celestial. Entonces, ese símbolo. Entonces, por estas razones, a él se lo conoce como Padre. Y este tema de que es Hijo de Dios, técnicamente recibe el nombre investidura divina de autoridad, o en otras palabras, el Padre Celestial le ha dado toda autoridad y toda potestad para actuar en su nombre, aun como si fuera él mismo. Continuemos, versículo 7. Si aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Continúa él desarrollando este concepto. Espero que esté claro porque las palabras de Abinadí son contundentes. Y vamos a leer versículo 10, y con esto volvemos a lo que les decía que estamos hablando desde el 14. Y ahora os digo, ¿quién declarará su generación? He aquí os digo que cuando su alma haya sido tornada en ofrenda por el pecado, él verá su posteridad. Y ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién será su posteridad? Abinadí está construyendo su caso y está enseñando. ¿Se acuerdan que dijimos que él le dijo, no me toquen? No he dicho todo lo que Dios quiere que diga. Además, no he contestado la pregunta que me hicieron. Ellos estaban rindiendo de tratar de entramparlo porque se dieron cuenta que no podía, pero él siguió hablando con poder de Dios, lleno de luz. Ahora, lo que explica en adelante Abinadí es que todos los que se hacen en la expiación, la expiación de Jesús, son convertidos en su posteridad. De forma sencilla, en el versículo 11, al final, lo que está subrayado dice, os digo que estos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios. Versículo 12, porque estos son aquellos cuyos pecados él ha tomado sobre sí, estos son aquellos por quienes ha muerto, para redimirlo de sus transgresiones, y bien, ¿no son ellos su posteridad? Entonces Abinadí explica que todo aquel que cree en Cristo y se hace en la expiación viene a convertirse en su posteridad. Y como les dije, cuando analizamos el capítulo 3 de Mosía, hablamos particularmente de ese tema, entonces no me quiero alargar en ello mucho ahorita, pero es importante recalcarlo para poder llegar a la conclusión que está buscando Abinadí. 14, hablando de las mismas personas. Y estos son los que han publicado la paz, los que han traído las gratas nuevas del bien, los que han publicado la salvación y dicen a Sión, tu Dios reina. Aquí él termina de construir toda su tesis, todo su caso, para responder la pregunta que habían hecho. ¿Qué significa esta escritura que dice estas cosas? Ahora él se toma todos estos versículos, para todos estos capítulos, para explicar este asunto, pero lo hace de forma maravillosa. Ahora, yo estaba pensando por qué él explica de esta manera estas cosas. Y creo que eso es lo último que iba a explicar, sí.
Voy a quedar acá. Esta escritura que ellos estaban citando, que está en el 17, y además cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que en lo futuro publicarán la paz, y desde hoy en adelante y para siempre. Esta escritura que citan, que le preguntan qué significa, yo estaba pensando, ¿por qué le preguntan eso? O sea, le dieron la oportunidad a irse de largo, a condenarlos con justa razón, a demostrar por qué estaban en error, a demostrar la necesidad de un Cristo, no solo de una ley, no solo la ley de Moisés, sino los 10 mandamientos y cómo todo esto gira en torno al Salvador. Ellos lo habían acusado de crear contención en el pueblo. Y le dicen, ¿qué significa esta escritura de qué lindos son los pies de los que publican la paz? Que dicen a Sión, tu Dios reina. Ellos lo estaban acusando a él de causar contención entre el pueblo. Su acusación era hacer lo que él se equivoque al citar esta escritura, al decir lo que significa, decirle, ajá, tú no eres esa persona porque tú has causado contención. Esto, por si acaso, es todo mis conclusiones y mis ideas. Esto no lo leí en ningún lado y no es que sea teoría aceptada de la iglesia, es mi imaginación pensando qué fue lo que pasó. Y a partir de esa pregunta, él puede responder, yo soy de quien habla esa escritura. Y ustedes son los que no son redimidos por el Cristo. Y es la última advertencia que él hace para ellos. 26. Mas he aquí, temed y temblad ante Dios, porque tenéis razón para temblar, pues el Señor no redime a ninguno de los que se rebelan contra él y mueren en sus pecados. Hasta ahí. Me parece fabuloso la forma como él le da vuelta al caso que ellos estaban tratando de imponer contra él. Versículo 27. Por tanto, ¿no deberíais temblar? Porque la salvación no viene a ninguno de estos, por cuanto el Señor no ha redimido a ninguno de los tales. Recuerden, ellos estaban queriendo decir, comed, bebed y divertíos. Si es que estamos mal, Dios nos dará algunos azotazos y ya está, nos vamos a salvar. Él explica que no y que se hallan en condenación, pero al mismo tiempo justifica a aquellos como él, que siguen a Cristo y que se hacen en la expiación y por ende se convierten en su posteridad. Mis queridos hermanos y hermanas, algunos de estos versículos son difíciles de leer para mí. Hemos aprendido tanto de Abinadí y vamos en el resto de la semana a llegar a la penosa conclusión de lo que hicieron con él, pero de todas estas cosas aprendemos y de todas estas cosas nosotros podemos sacar lo mejor para acercarnos a Jesús, al Cristo, al Mesías prometido. Que nos convirtamos entonces en su posteridad. Conmigo será hasta la próxima. Hasta mañana. Chao.